Madrid, 3 de la madrugada. El viento helado de noviembre azota las ventanas del ático más exclusivo del barrio de Salamanca. Las calles están vacías, solo el eco lejano de algún coche solitario rompe el silencio de una ciudad que duerme. Pero en la planta 15 del edificio más lujoso de la calle Serrano, alguien no puede dormir. Enrique Iglesias camina descalzo sobre el mármol frío de su sala de estar. Sus pasos resuenan como latidos de un corazón angustiado. En sus manos, un sobre amarillento que llegó hace 3 días por correo certificado. El remitente, Bufete Jurídico Mendoza y Asociados, Asuntos Confidenciales. La carta que acompañaba el sobre era simple, pero devastadora. Estimado señor Iglesias, el fallecimiento de nuestro socio senior, don Ricardo Mendoza, nos obliga a entregarle documentación que él mantuvo en custodia durante 45 años por expreso deseo de su padre. Según sus instrucciones, estos documentos solo debían ser revelados en caso de muerte o incapacidad men. Puede ver la Gran Vía, donde miles de fans esperaron durante horas para verlo pasar. Puede ver toda la ciudad que idolatró a Julio Iglesias. Pero esta noche, Madrid parece diferente, como si las luces parpadearan con nerviosismo, como si los edificios susurraran secretos al viento. ¿Estás seguro de esto, Enrique? La voz de Miguel Ángel, su manager desde hace 15 años, corta el silencio como un cuchillo. Está sentado en el sofá de cuero italiano con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. Sus ojos reflejan la misma ansiedad que consume a Enrique. He estado dándole vueltas durante 3 días, Miguel. No duermo, no como, no puedo ni escuchar música sin que me tiemble la voz. Miguel se levanta, acercándose a su amigo con pasos cautelosos. ¿Pero estás preparado para lo que esto puede significar? Tu carrera, tu imagen, la percepción que el mundo tiene de tu familia. Todo podría cambiar. Enrique gira lentamente, apartándose del ventanal. Su rostro... ¿Sabes lo que es que cada entrevista comience con «Cuéntanos cómo es tener al galán español más famoso como padre»? Se dirige hacia la mesa de centro, donde el sobre reposa como una bomba sin explotar. Lo toma con manos temblorosas. Pero esto no es solo sobre la sombra de mi padre. Esto es sobre sombras que él mismo creó y nunca tuvo el valor de enfrentar. El sobre se abre con un crujido que resuena en todo el apartamento. Dentro, una colección de documentos que parecen sacados de una novela de espías. Fotografías en blanco y negro, cartas escritas a mano, informes mecanografiados, recibos de transferencias bancarias y en el fondo, un USB con una etiqueta que simplemente dice 1967-1985, testimonios confidenciales. Miguel se acerca, observando por encima del hombro de Enrique. Dios mío, ¿eso es lo que creo que es? Enrique sostiene una fotografía que lo deja helado. Su padre, mucho más joven, tal vez de 25 años, abrazando a una mujer morena en lo que, una joven rubia con un bebé en los brazos. María Vázquez y nuestra hija María, Madrid 1983. Un grupo familiar donde un hombre que claramente es Julio, abraza a una mujer embarazada, Esperando a Luis San Sebastián 1979. Una graduación universitaria donde se puede ver a Julio aplaudiendo desde las gradas. Carmen se gradúa como maestra, Córdoba 1995. ¿Cuántas son?, pregunta Miguel, su voz quebrada por la incredulidad. Enrique sigue contando. Las fotografías se acumulan sobre la mesa de mármol como evidencias de una vida secreta que se extendió durante décadas. Al final, son 17. 17 mujeres diferentes. 17 historias de amor clandestino. 17 hijos que crecieron sin conocer a su verdadero padre. 17 hermanos, Miguel. 17 hermanos que nunca supe que tenía. Miguel se deja caer en el sofá, pasándose las manos por el cabello. Esto va a crear un terremoto en España, en toda Europa. El rey del romance, el galán. Enrique toma el USB y lo conecta a su laptop. La pantalla se ilumina con una lista de archivos de audio. Cada uno lleva el nombre de una mujer y una fecha. Carmen Rodríguez, 1975 MP3. María Vázquez, 1983.
Isabel Fernández, 1981 MP3. Hace clic en el primero. La voz de una mujer joven con acento sevillano llena la habitación. Me llamo Carmen Rodríguez, tengo 22 años. Y soy enfermera en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Julio Iglesias me buscó después de su concierto en el Teatro de la Maestranza el 15 de octubre de 1975. Me dijo que era diferente a las otras, que me amaba de verdad. Estuvimos juntos durante 3 meses. Cuando le dije que estaba embarazada, me dio dinero y me pidió que guardara el secreto. Me prometió que después de su gira mundial volvería por mí y por nuestro hijo. Eso fue hace 8 meses. Antonio nació el 20 de mayo. Julio no ha vuelto. El audio termina. El silencio en la habitación es sepulcral. Miguel mira a Enrique con los ojos completamente abiertos. ¿Hay más? Enrique asiente haciendo clic en el siguiente archivo. Esta vez, la voz es de una mujer mayor, con acento madrileño. Soy María Vázquez, azafata de Iberia. Conocí a Julio en un vuelo Madrid-París en 1982. Me cortejó durante meses. Me decía que después de Isabel, yo era la mujer de su vida. Me mudé a un apartamento que él pagaba en el barrio de Chamberí. Cuando nació María, en enero del 83, él estaba de gira en Sudamérica. Dejó dinero para los gastos médicos y una carta diciendo que no podía arriesgar su carrera, pero que siempre nos amaría. Mi hija tiene ahora 40 años y canta en bares de Madrid. Tiene su voz, exactamente su voz. Enrique para la grabación. Sus manos tiemblan tanto que apenas puede manejar el ratón. Miguel, mi hermana María canta en bares de Madrid mientras yo vendo millones de discos. Mi hermano Antonio arregla coches en Valencia, mientras yo cobro fortunas por conciertos. Y se levanta bruscamente, caminando hacia la ventana otra vez. Madrid sigue allí, impasible, pero ahora cada luz le parece un juicio silencioso. ¿Sabes cuál es la parte más retorcida de todo esto, Miguel? ¿Cuál? Que yo siempre me quejé de que mi padre no pasaba tiempo conmigo, de que prefería sus giras a sus hijos, pero al menos yo llevaba su apellido, al menos yo tenía su reconocimiento público, al menos yo. Su voz se quiebra. Por primera vez en años, Enrique Iglesias llora. No las lágrimas calculadas de un video musical o la emoción controlada de una entrevista. Llora como un niño que acaba de descubrir que el mundo es mucho más cruel y complicado de lo que jamás imaginó. Al menos yo existía para él, susurra entre sollozos. Pero ellos fueron borrados de la historia, como si nunca hubieran nacido. Miguel se acerca poniendo una mano en el hombro de su amigo. ¿Qué vas a hacer? Enrique se seca las lágrimas, pero su mirada se ha endurecido. Ha tomado una decisión que cambiará todo. Voy a encontrarlos, a todos, y voy a devolverles lo que mi padre les robó. ¿El qué? Su derecho a existir. El amanecer comienza a teñir de rosa las montañas que rodean Madrid. Una nueva día está naciendo, pero para Enrique Iglesias, la noche más larga de su vida apenas comienza. Porque ahora sabe que su verdadera familia no son solo los Iglesias que aparecen en las revistas. Son los Iglesias olvidados, los Iglesias secretos, los Iglesias que crecieron sin saber quiénes eran realmente. Y él va a cambiar eso, sin importar las consecuencias. Antes de adentrarnos en las profundidades de esta revelación, que sacudirá los cimientos de la música española, tengo algo importante que decirte. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin. Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Ahora sí, volvamos a Madrid. Volvamos a esa madrugada que cambió la vida de Enrique para siempre. Miami, 1995. 20 años antes de esa revelación devastadora. El sol del amanecer se filtraba a través de las palmeras que rodeaban la mansión de los Iglesias en Star Island, una propiedad de ensueño, con vistas panorámicas a la bahía de Biscayne, piscinas infinitas y jardines que parecían sacados de una postal del paraíso. Pero para Enrique, de apenas 20 años, esa casa era una prisión dorada donde los silencios pesaban más que las palabras no dichas.
Era el día de la grabación de su primer álbum en solitario. Después de años tocando con su banda en pequeños clubes de Miami, finalmente había conseguido un contrato discográfico. Pero en lugar de celebración, la casa respiraba tensión. ¿Has visto a tu padre?, preguntaba Isabel. Isabel suspiró. Ese suspiro que Enrique había escuchado 1000 veces durante su infancia. El suspiro de una mujer que había aprendido a amar a un fantasma, a un hombre que estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente. Es el día más importante de tu carrera musical, Enrique. Lo sé, mamá. Tu primer día en el estudio profesional. Lo sé. Y él no está aquí. Enrique finalmente levantó la vista del piano. Los ojos de su madre, normalmente serenos y controlados, mostraban una tristeza profunda que llevaba años acumulándose. Mamá, ¿te acuerdas de cuando tenía 12 años y gané el concurso de música del colegio? Isabel se acercó, sentándose en el sofá de cuero blanco que daba vista a la piscina. Por supuesto, cantaste de niña a mujer. Todo el colegio se puso de pie. Papá se perdió la ceremonia porque tenía un concierto en Buenos Aires. Enrique. Y cuando cumplí 15 años y toqué la guitarra por primera vez en público, él estaba en una gira por Europa. ¿Y nosotros qué somos, mamá? ¿Acaso no somos también su responsabilidad? El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del teléfono. Isabel se levantó a contestar, su voz adoptando inmediatamente ese tono profesional que usaba con la prensa. Residencia Iglesias. Sí, está de viaje. No, no sabemos cuándo regresa. Por favor, entiendan que es un asunto privado. Enrique observaba a su madre manejar las llamadas como había hecho durante toda su vida, protegiendo la imagen pública de un hombre que raramente estaba presente para proteger a su propia familia. Cuando colgó, Enrique se acercó a ella. Mamá, ¿alguna vez has pensado en cómo sería nuestra vida si papá fuera, no sé, un contador, un médico, una persona normal? Isabel sonrió tristemente, acariciando el rostro de su hijo. Todos los días, cariño. Todos los días. Esa tarde, en los estudios Criteria de Miami, Enrique grabó Si tú te vas, con una emoción que no había planeado. Cada nota llevaba el P. Rafael Pérez Botija, el productor, notó algo diferente en la interpretación. Enrique, hay algo en tu voz hoy, una profundidad, una vulnerabilidad que no había escuchado antes. Es que estoy cantando sobre algo real, respondió Enrique quitándose los auriculares. ¿Quieres hablar de ello? Enrique miró a través del cristal del estudio hacia la sala de control. Allí estaban Miguel, su futuro manager, Isabel, algunos ejecutivos de la discográfica. Pero la silla reservada para Julio Iglesias permanecía vacía. Es sobre lo que se siente amar a alguien que siempre se va. Esa noche, cuando regresó a Star Island, encontró un ramo de flores y una tarjeta en su habitación. El mensaje, escrito con la letra de su padre, decía: «Orgulloso de ti, hijo. Perdón por no estar. Te compensaré, papá». Enrique arrugó la tarjeta y la arrojó a la basura. Era la promesa número 1000 que Julio no cumpliría. Pero lo que Enrique no sabía es que en ese mismo momento, a miles de kilómetros de Dí, en Córdoba, Carmen García, de 15 años, estudiaba enfermería como su madre, quien le había enseñado que ayudar a otros era la mejor manera de sanar el propio corazón roto. Y en Granada, David Morales, de apenas 10 años, leía libros de medicina en la biblioteca municipal, inspirado por el sueño de su madre de que algún día su hijo salvaría vidas, ya que tu padre trae música al mundo, pero tú puedes traer sanación. Todos ellos compartían algo que no sabían: los mismos ojos verdes, la misma sonrisa ladeada, la misma pasión por la música y el mismo vacío en el pecho donde debería haber estado el amor de un padre. Mientras Enrique se convertía en una estrella internacional, vendiendo millones de discos y conquistando corazones en todo el mundo, sus hermanos crecían en la sombra, llevando el apellido de sus madres, pero los genes y el talento de Julio Iglesias. La ironía era cruel. Enrique se quejaba de vivir a la sombra de su padre, mientras que sus hermanos ni siquiera sabían. En el Hospital Universitario Virgen del Rocío, Carmen Rodríguez terminaba su turno de noche en la unidad de cuidados intensivos. A sus 22 años, era una de las enfermeras más jóvenes del hospital,
pero también una de las más dedicadas. Sus compañeras la admiraban por su profesionalismo y su capacidad para mantener la calma en las situaciones más críticas. Esa noche había sido especialmente dura. Un accidente múltiple en la autovía había llenado urgencias de heridos, y Carmen había trabajado sin descanso durante 12 horas. Cuando finalmente se quitó el uniforme y se dirigía hacia la salida del hospital, jamás imaginó que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «¿Enfermera?». La voz la detuvo en el pasillo. Se volvió y vio a un hombre elegante, de unos 28 años, vestido con un traje caro que contrastaba con el ambiente hospitalario. Era guapo, con una sonrisa encantadora y unos ojos verdes que parecían hipnotizar. Llevaba la mano izquierda vendada. «Necesito. He venido por trabajo». Había algo en la manera en que lo dijo que tocó el corazón de Carmen, una vulnerabilidad oculta detrás de esa fachada de seguridad. «Venga, le enseñaré». Lo llevó a una sala de curas vacía y comenzó a desenvolver cuidadosamente la venda. La herida era superficial, una cortada probablemente causada por un objeto cortante. «¿Cómo se hizo esto?», preguntó mientras limpiaba la herida. «Accidente doméstico», respondió él, observando las manos expertas de Carmen. «Soy muy torpe para estas cosas». «¿A qué se dedica?». Por primera vez, él vaciló. «Trabajo en entretenimiento». Carmen no insistió. Había aprendido que muchos pacientes preferían mantener su privacidad. Mientras aplicaba el antiséptico, él la observaba con una intensidad que la ponía nerviosa. «¿Cómo te llamas?», preguntó él de repente. «Carmen. Carmen Rodríguez». «Carmen», repitió él, como si estuviera probando el sonido de su nombre. «Julio». «¿Julio?». «Julio Iglesias». Carmen se detuvo en seco. Había oído ese nombre, por supuesto. El cantante que había ganado el Festival de Eurovisión. El galán que hacía suspirar a las mujeres de toda España. Pero nunca había visto una foto suya de cerca. «¿Usted es...?» «Sí», sonrió él. «Aunque preferiría que no se supiera que estoy aquí. He venido a Sevilla para unos conciertos, pero necesito tranquilidad». Carmen terminó de vendar la herida, sus manos temblando ligeramente. No todos los días curaba las heridas de una estrella internacional. «Listo», dijo, dando un paso atrás. «Gracias». Él tomó su mano y se la besó suavemente. «¿Te gustaría tomar algo conmigo? Para compensarte por las molestias». Carmen sabía que debía decir que no. Había escuchado historias sobre artistas famosos y sus aventuras con mujeres locales. Pero había algo en los ojos de Julio que la tranquilizaba. Una sinceridad que parecía real. «Solo un café», dijo finalmente. Ese café se convirtió en 2 horas de conversación en un pequeño bar del barrio de Santa Cruz. Julio le habló de su carrera, de la presión de la fama, de lo solitario que se sentía constantemente rodeado de gente. Carmen le contó de su familia trabajadora, de sus sueños de especializarse en enfermería pediátrica, de los niños enfermos que la motivaban cada día. «Eres diferente», le dijo Julio cuando se despidieron esa madrugada. «No me preguntas por dinero, por fama, por contactos. Solo hablas conmigo. ¿Eso es extraño? En mi mundo, muy extraño». Se vieron la noche y la siguiente. Durante 3 semanas, mientras Julio daba conciertos en Sevilla y ciudades cercanas, él y Carmen vivieron una especie de idilio secreto. Él la recogía después de sus turnos en el hospital. Conoció a su familia, una madre viuda que trabajaba limpiando casas y 2 hermanos menores. Incluso ayudó económicamente cuando el hermano menor de Carmen tuvo que ser operado de apendicitis. «Te amo», le dijo una noche mientras paseaban por los jardines del Alcázar. «Y yo a ti», respondió Carmen, sintiéndolo de verdad. «Cuando termine la gira volveré. Nos iremos juntos a Madrid. Te ayudaré a estudiar. Tendremos una vida». Carmen se aferró a esas promesas como a salvavidas. En 3 semanas, Julio se había convertido en su futuro, en la respuesta a todos sus sueños. Pero las giras de estrellas internacionales tienen su propia lógica, sus propios ritmos, sus propias exigencias. La última noche que pasaron juntos, Julio parecía distinto, nervioso, evasivo, como si algo en su tono la alarmó. «¿Qué quieres decir?». «Hay compromisos, contratos, responsabilidades que van más allá de lo que yo quiero».
Julio, me estás asustando. Él la abrazó más fuerte. Te prometo que volveré, pero puede que sea diferente. A la mañana siguiente, Julio se fue. Dejó una carta sobre la almohada, junto con un sobre que contenía más dinero del que Carmen había visto en su vida. La carta decía: Mi querida Carmen, estos han sido los días más reales de mi vida. Contigo he descubierto lo que significa amar sin condiciones, sin intereses, sin máscaras. Pero mi mundo es cruel con las mujeres como tú, las mujeres buenas, las mujeres que merecen algo mejor que las migajas de tiempo que yo puedo ofrecer. Te prometo que volveré, pero hasta entonces usa este dinero para estudiar, para ayudar a tu familia, para construir la vida que mereces. No me olvides, porque yo nunca te olvidaré. Con todo mi amor, Julio. Carmen lloró durante días, pero el dolor se conví. Le escribió cartas, docenas de cartas que envió a la discográfica, al representante, a todas las direcciones que pudo conseguir. Algunas fueron devueltas sin abrir, otras simplemente desaparecieron en el vacío. Cuando Antonio nació, el 20 de mayo de 1976, Carmen tenía ya la certeza de que Julio no volvería, pero siguió escribiendo porque necesitaba que él supiera que tenía un hijo. La última carta que escribió estaba fechada el 15 de octubre de 1976, exactamente un año después de conocerlo. Querido Julio, hace un año que nos conocimos en el hospital. Hace 5 meses que nació nuestro hijo Antonio. Tiene tus ojos, tu sonrisa, y cuando lloras su voz tiene esa misma intensidad que la tuya cuando cantabas para mí. He decidido que esta será mi última carta, no porque haya dejado de amarte, sino porque Antonio merece una madre que mire hacia adelante, no hacia atrás. Te perdono por no volver, porque entiendo que tu vida es más grande que nosotros. Pero quiero que sepas que contrató a un investigador privado para que vigilara a Carmen y Antonio desde la distancia, que durante años recibió fotografías del crecimiento de su hijo, Antonio dando sus primeros pasos, Antonio en su primer día de colegio, Antonio reparando bicicletas en el patio de su casa. Carmen nunca supo que Julio había estado presente, de alguna manera, en la vida de su hijo, vigilando, protegiendo, pero nunca acercándose lo suficiente como para ser real. Carmen murió en 2010, a los 57 años de un cáncer que detectaron demasiado tarde. En su lecho de muerte, le pidió a Antonio que guardara una caja que había mantenido oculta bajo su cama durante 35 años. Algún día entenderás quién eres realmente, le dijo con los últimos alientos. Antonio guardó la caja sin abrirla durante 5 años. Hasta que las noticias sobre la muerte del abogado Ricardo Mendoza aparecieron en los periódicos de Valencia. El mismo día, recibió una llamada que había estado esperando. Enrique llegó puntual a las 4 de la tarde, pero Montoya ya estaba allí, con 3 cafés sobre la mesa y una expresión que mezclaba profesionalismo con algo parecido a la compasión. He investigado casos de paternidad durante 20 años, pero nunca algo de esta magnitud. Comenzó Montoya sin preámbulos, abriendo una carpeta de cuero marrón. Tu padre no fue simplemente un mujeriego, Enrique. Fue metódico, sistemático, casi científico en la manera en que manejó estas relaciones. Enrique se sentó, observando cómo Montoya organizaba fotografías, documentos y mapas sobre la mesa. ¿Qué quieres decir con científico? Mira esto. Montoya desplegó un mapa de España marcado con puntos rojos. Cada punto representa una ciudad, donde tu padre tuvo una relación que resultó en embarazo. Fíjate en las fechas. Enrique estudió el patrón. Los puntos estaban distribuidos estratégicamente por toda la geografía española, y las fechas revelaban algo inquietante. Nunca tuvo 2 relaciones. Los ojos verdes eran inconfundibles, así como la forma de la mandíbula y esa sonrisa ladeada que había heredado de Julio. Antonio Rodríguez Iglesias, dijo Montoya. 47 años, vive en Valencia, dueño del taller mecánico más prestigioso de la ciudad, especializado en coches de alta gama. Se casó hace 10 años con Elena, una profesora de primaria. Tienen 2 hijos, Julio de 8 años
y Carmen de 5. Enrique sintió un nudo en el estómago. Su hermano había puesto a sus hijos los nombres de sus abuelos. ¿Sabe quién es su padre? Su madre se lo dijo cuando cumplió 30 años. Hasta entonces pensaba que su padre había sido un turista extranjero que pasó por Sevilla. Montoya puso otra fotografía. Una mujer joven cantando en un pequeño escenario, su pelo rizado cayendo sobre su rostro mientras tocaba una guitarra acústica. La expresión de concentración, la manera en que cerraba los ojos al alcanzar las notas altas, era idéntica a la de Julio durante sus. Cantautora. Toca en pequeños clubs y bares. Ha lanzado 2 álbumes independientes que vendieron modestamente. Su voz es... Bueno, escucha esto. Montoya sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz que salió de los altavoces hizo que Enrique se quedara helado. Era la voz de su padre, pero en versión femenina. La misma profundidad emocional, la misma capacidad para transmitir dolor y pasión con cada nota. Dios mío, susurró Enrique. Es idéntica. María vive sola. Nunca se ha casado, aunque ha tenido varias relaciones largas. Su madre murió hace 3 años, y antes de morir le entregó una caja con cartas y fotografías que confirmaban lo que María había sospechado toda su vida. La siguiente fotografía mostró a un hombre de mediana edad en la cocina de un restaurante elegante, supervisando a varios cocineros mientras preparaban platos elaborados. Su postura, la manera en que gesticula, incluso la forma en que fruncía el ceño mientras probaba una salsa, recordaba a Yu, considerado uno de los mejores cocineros del País Vasco. Se especializó en cocina francesa, pero ha desarrollado una fusión única con ingredientes tradicionales vascos. ¿Familia? Divorciado. Tiene una hija de 16 años, Andrea, que vive con su madre en Bilbao. Luis se dedica obsesivamente al trabajo. Dicen sus empleados que es perfeccionista hasta el extremo. Montoya continuó con las fotografías. Una mujer elegante en un aula, enseñando a niños de primaria. Su sonrisa paciente y sus gestos suaves contrastaban con la intensidad que mostraba cuando explicaba conceptos complejos. Carmen García Iglesias, 42 años, maestra de primaria en Córdoba, especializada en educación especial. Se licenció en pedagogía con matrícula de honor. Está casada con Miguel, un médico del Hospital Reina Sofía. Tienen 3 hijos. ¿Sabe lo de su padre? Su madre se lo contó cuando Carmen se graduó como maestra. Le dijo que había heredado la paciencia y la capacidad en sí. David Morales Iglesias, 32 años, el más joven de todos. Médico especialista en cardiología en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Su madre, Rosa Morales, fue la única que nunca ocultó la verdad. David creció sabiendo quién era su padre. ¿Y cómo vivió con eso? Canalizó la ausencia hacia la medicina. Su madre siempre le dijo, tu padre trae música al mundo, tú traes sanación. Se graduó con las mejores notas de su promoción. Hizo la especialidad en tiempo récord. Y ahora está considerado uno de los cardiólogos más prometedores de Andalucía. Enrique observó todas las fotografías extendidas sobre la mesa. 5 vidas, 5 carreras exitosas, 5 personas que habían convertido el abandono en motivación. ¿Has contactado con alguno de ellos? Esperaba tu autorización, pero Enrique, Montoya se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Hay algo más que necesitas saber. Sacó una carpeta adicional, esta sellada con cinta adhesiva roja. ¿Qué es esto? Los archivos de tu padre, los que he encontrado en la oficina del abogado Mendoza. Enrique abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había fotografías que lo dejaron sin respiración, fotografías de sus hermanos a lo largo de los años. Antonio en su primera comunión, María en una actuación escolar, Luis recibiendo un premio de cocina, Carmen en su graduación universitaria, David en su ceremonia de juramento hipocrático. Tu padre los estuvo vigilando durante décadas, explicó Montoya. Tenía investigadores que le enviaban informes anuales sobre cada uno de ellos. Sabía de sus logros, sus problemas, sus éxitos. En el fondo de la carpeta había algo que hizo que Enrique sintiera náuseas. Recibos de transferencias bancarias.
pagos mensuales a las madres de sus hermanos, que se mantuvieron hasta que cada niño cumplió 18 años. «Las compró», murmuró Enrique. «Compró su silencio». No solo eso, Montoya sacó un documento legal. También se aseguró de que si alguna vez decidían buscarlo, tuvieran los medios legales para hacerlo. Este documento, firmado en 1985, reconoce la paternidad de todos ellos, pero con la condición de que solo se haría público después de su muerte o incapacidad. Enrique sintió que el mundo se tambalea a su alrededor. Sabía que esto algún día se descubriría. Tu padre no fue simplemente un irresponsable, Enrique. Fue un hombre que tomó decisiones terribles, pero que también se aseguró de que sus consecuencias fueran manejables. Esa noche, Enrique caminó durante horas por las calles de Barcelona. Pasó por la Sagrada Familia, por el Parque Güell, por lugares donde había actuado durante sus giras. Pero todo le parecía diferente, como si viera la ciudad a través de los ojos de sus hermanos desconocidos. Se detuvo en una cabina telefónica cerca del puerto. Marcó el número que Montoya le había dado para Antonio. «Diga». La voz era ronca, cansada por un día de trabajo honesta. «Creo que somos hermanos». El silencio se extendió tanto que Enrique pensó que Antonio había colgado. Finalmente, una respuesta que le partió el corazón. «Lo sé. Mi madre me dejó una carta antes de morir. Llevo 5 años esperando esta llamada, preguntándome si tendría el valor de hacerla yo mismo. ¿Podemos vernos?» «¿Cuándo? ¿Mañana?» Otra pausa larga. «Enrique, hay algo que debes saber antes de que nos encontremos». «¿Qué?» «No eres el único que ha estado buscando. María me llamó la semana pasada. Luis se puso en contacto conmigo hace 3 días. Carmen encontró mi número a través de un investigador. Y David lleva 2 años intentando localizar a todos sus hermanos». Enrique sintió que las piernas le fallaban. «¿Vosotros ya os conocéis?» «Nos hemos estado buscando durante años, Enrique. La diferencia es que tú fuiste el único que tuvo el apellido Iglesias desde el principio, el único que no tuvo que buscarlo. La realidad lo golpeó como una ola gigante. Mientras él había vivido quejándose de la sombra de su padre, sus hermanos habían vivido en completa oscuridad, buscándose entre ellos, tratando de reconstruir una familia que nunca habían tenido. ¿Dónde os habéis estado encontrando?» «En Valencia, en mi taller, cada primer domingo de mes desde hace 1 año. Somos una familia, Enrique. Una familia rota, pero una familia». Enrique cerró los ojos sintiendo el peso de años de privilegio y queja. ¿Puedo ser parte de esa familia?» La respuesta de Antonio fue inmediata y cálida. «Por eso te hemos estado esperando, hermano. La familia no está completa sin ti. Valencia, Taller Rodríguez Hermanos. Primer domingo de diciembre. El taller de Antonio había cerrado para clientes, pero las luces seguían encendidas. Era un espacio amplio y limpio, con herramientas organizadas meticulosamente y varios coches de lujo en diferentes fases de reparación. En el fondo, Antonio había acondicionado una pequeña oficina que se había convertido en el punto de reunión mensual de los hermanos Iglesias. Enrique llegó en un taxi, habiendo dejado su coche de lujo en el hotel para no llamar la atención. Llevaba vaqueros y una camisa sencilla, intentando despojarse de toda la parafernalia de Estrella Internacional. Pero cuando se bajó del taxi y vio el cartel Taller Rodríguez Hermanos, sintió un nudo en el estómago. Antonio salió a recibirlo. Era más alto de lo que parecía en las fotografías, con manos grandes y callosas que evidenciaban años de trabajo manual. Sus ojos verdes, idénticos a los de Enrique, brillaban. «Ven, los otros ya están aquí». Al entrar en la oficina del fondo, Enrique se encontró con una escena que lo dejó sin palabras. 4 personas que podrían haber sido sus primos, sus dobles, versiones alternativas de sí mismo, lo miraban con expectación. María estaba sentada en una silla plegable, con su guitarra acústica en el regazo. Al verlo, se levantó inmediatamente. Era pequeña, como su madre Isabel, pero tenía la presencia escénica de Julio, esa capacidad de llenar un espacio simplemente con su energía. «Por fin», dijo, acercándose a él, «el hermano famoso». No había resentimiento en su voz, solo una curiosidad genuina mezclada con algo de diversión. Luis, el chef, estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados.
Era el más reservado del grupo, observando a Enrique con la misma intensidad con que probablemente evaluaba los ingredientes en su cocina. Carmen se acercó tímidamente. Era la que más se parecía a Isabel Preisler, con esa elegancia natural y esa sonrisa. David, el más joven, se acercó al final. Era delgado, serio, con esa intensidad que caracterizaba a los médicos dedicados. Llevaba una carpeta en las manos. «Antes de que empecemos», dijo David, «creo que todos necesitamos ver esto». Abrió la carpeta y sacó copias de todos los documentos que Enrique había descubierto, más algunos que él había conseguido a través de sus propias investigaciones. Llevamos 2 años recopilando información. Queríamos tener todo claro antes de esto. Se sentaron en círculo, en sillas plegables que Antonio había dispuesto alrededor de una mesa de trabajo convertida en mesa de reuniones. Durante un momento nadie habló. Solo se miraron, reconociendo en los rostros de los otros los rasgos familiares que habían visto en el espejo durante toda su vida. «Creo que deberíamos empezar por el principio», dijo Antonio finalmente. «Por las madres». María tomó la palabra primero. «Mi madre, Carmen Vázquez, trabajaba como azafata en Iberi». Su voz se endureció ligeramente. Cuando quedó embarazada, él le alquiló un apartamento en Chamberí. Le prometió que después de la gira americana volvería y se casarían. Yo nací en enero del 83. Él estaba en Buenos Aires. Luis habló después, su voz controlada pero tensa. Mi madre, Isabel Fernández, era camarera en un hotel de San Sebastián. Papá se alojó allí durante el Festival de Jazz del 79. La sedujo con promesas de llevarla a Madrid, de ayudarla a estudiar turismo. Cuando nació yo, en abril del 80, él le mandó dinero y una carta diciéndole que no podía complicar su carrera en un momento tan crucial. Carmen continuó, sus palabras cargadas de la paciencia que había aprendido como maestra. Mi madre, Rosa García, era estudiante de enfermería en Córdoba. Conoció a papá en 1981, después de un concierto. Él le dijo que era diferente, que quería una vida más tranquila, que Córdoba le recordaba a su infancia. Estuvieron juntos 3 meses. Cuando nació yo, en marzo del 1973. Conoció a papá en 1992, cuando él fue al hospital por una revisión antes de una gira. Ella tenía 30 años. Había renunciado al matrimonio por dedicarse a la medicina. Papá le dijo que admiraba su independencia, su inteligencia, que quería una mujer que fuera su igual intelectual. Hizo una pausa con una sonrisa amarga. Yo nací en enero del 93. Para entonces, papá ya estaba casado con Miranda Reinsburger. El silencio que siguió fue pesado, cargado de dolor compartido y reconocimiento mutuo. Enrique se aclaró la garganta. Yo no sabía nada de esto hasta hace un mes. Crecí quejándome de que papá no pasaba tiempo conmigo, de que siempre estaba de gira, de que no era un padre presente. Miró a cada uno de sus hermanos. Pero al menos yo llevaba su apellido. Al menos yo era reconocido públicamente como su hijo. Al menos yo. Al menos tú existías para él, terminó María suavemente. Exacto. Antonio se levantó, dirigiéndose a una pequeña nevera en la esquina de la oficina. Sacó cerveza para todos. Brindemos, dijo, levantando su botella. Por las madres que nos criaron solas, por los secretos que guardaron durante décadas, y por nosotros que finalmente nos hemos encontrado. Chocaron las botellas, pero el ambiente siguió tenso. Luis fue el primero en romper el silencio. ¿Sabes lo que más me jode, Enrique? ¿Qué? Que él sabía. Durante todos estos años, sabía dónde estábamos, qué hacíamos, cómo nos iba la vida, y nunca tuvo el valor de acercarse. David abrió su carpeta médica y sacó más documentos. He conseguido estos a través de contactos en el sector legal. Pagos mensuales a nuestras madres hasta que cumplimos 18 años. Pero también algo más. Puso sobre la mesa fotografías que dejaron a todos helados. Eran fotos tomadas desde la distancia. Antonio en su primera comunión, María en un recital del instituto, Luis en su graduación como chef, Carmen en su boda, David en su ceremonia de graduación médica. Tenía investigadores que nos seguían, continuó David, que documentaban nuestras vidas. Sabía que Antonio era un genio de la mecánica desde los 12 años. Sabía que María había heredado su voz.
Sabía que Luis tenía talento culinario excepcional. Sabía que Carmen era una estudiante brillante. Sabía que yo quería ser médico desde niño. María tomó una de las fotografías temblando. Esta es de mi primer concierto en el Café Central. Tenía 16 años. ¿Ves esa figura borrosa en el fondo? Todos se inclinaron para mirar. Efectivamente, en el fondo de la fotografía, parcialmente oculta entre las sombras, se podía distinguir la silueta de un hombre que podría ser Julio Iglesias. Estuvo ahí, susurró María. Estuvo. ¿Cuántas veces estuvo cerca sin que lo supiéramos? ¿Cuántas veces nos vio y se fue sin decir nada? La revelación los devastó a todos. Era una cosa vivir con la ausencia de un padre, pero otra muy diferente, descubrir que ese padre había estado presente como un fantasma, vigilando, pero nunca participando, observando, pero nunca acercándose. Antonio se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana que daba al patio del taller. ¿Sabéis qué es lo más cruel de todo esto? Se volvió hacia ellos, con lágrimas en los ojos que había estado conteniendo durante años. Que nosotros nos hemos estado buscando durante décadas, sin saber que nos estábamos buscando. Yo veía a Enrique en la televisión y sentía algo. No sabía qué, pero algo. María, ¿te acuerdas de cuando nos conocimos el año pasado? María sintió. Me dijiste que mi voz te recordaba a alguien, pero no sabías a quién. Luis, cuando probé tu comida por primera vez, me pareció familiar, como si hubiera crecido comiendo. David intervino. Carmen, cuando me contaste de tu trabajo con niños especiales, me recordaste a mi madre. Pero también había algo más, algo que no podía identificar. Carmen se secó las lágrimas. Los genes, supongo. Compartimos algo más profundo que la apariencia física. Enrique había estado escuchando en silencio, procesando la magnitud de lo que estaba descubriendo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó finalmente. Los 5 hermanos se miraron. Era la pregunta que habían estado evitando, pero que finalmente tenía que ser respondida. David habló primero. Yo quiero confrontarlo. Quiero que explique por qué nos vigiló durante décadas sin acercarse nunca. María negó con la cabeza. ¿Para qué? ¿Para escuchar más mentiras, más justificaciones? Luis se cruzó de brazos. Yo creo que deberíamos hacer público todo esto, que el mundo sepa qué tipo de hombre fue realmente. Carmen los miró a todos con tristeza. ¿Y destruir el legado que nuestras madres protegieron durante tantos años? Ellas guardaron el secreto por algo. Antonio caminó de vuelta al círculo. Creo que la decisión no es solo nuestra, es también de Enrique. Todos se volvieron hacia él. Enrique sintió el peso de 5 vidas, de 5 decisiones, de 5 futuros que dependían de lo que dijera a continuación. Quiero que lo conozcáis, dijo finalmente. Quiero que tengáis la oportunidad de confrontarlo, de hacerle las preguntas que habéis guardado durante toda vuestra vida. Pero también quiero... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Quiero que sea él quien decida si quiere ser nuestro padre o seguir siendo un extraño que comparte nuestra sangre. María se inclinó hacia adelante. ¿Y si decide seguir siendo un extraño? Enrique miró a cada uno de sus hermanos. Entonces tendremos que decidir si queremos ser hermanos sin él. La respuesta fue unánime e inmediata. Sí. Por primera vez en sus vidas, los 6 hijos de Julio Iglesias estaban de acuerdo en algo. Iban a confrontar a su padre, juntos. Marbella, Costa del Sol, la mansión de Julio Iglesias. El sol de diciembre caía suave sobre los jardines perfectamente cuidados de la residencia más exclusiva de la Costa del Sol. La mansión de Julio Iglesias se alzaba como un palacio blanco frente al Mediterráneo, sus terrazas escalonadas descendiendo hacia una playa privada donde las olas rompían en un ritmo hipnótico. Era un martes por la tarde, cuando 6 coches llegaron casi simultáneamente a las puertas de hierro forjado que protegían la privacidad del rey del romance. El guardia de seguridad, acostumbrado a ver llegar a Enrique ocasionalmente, se sorprendió al ver que venía acompañado de 5 personas que a primera vista parecían sus hermanos. «¿Señor Enrique?», preguntó el guardia. «No, pero va a recibirnos». Las puertas se abrieron lentamente, y los 6 hermanos Iglesias avanzaron por el sendero de grava que llevaba a la entrada principal.
Antonio conducía su furgoneta del taller. María iba en su viejo Seat Ibiza. Luis había alquilado un coche en el aeropuerto de Málaga. Carmen viajaba con David en el BMW que él había comprado con su primer sueldo como médico. Y Enrique cerraba la caravana en un coche alquilado. Al detenerse frente a la entrada principal, se bajaron todos al mismo tiempo, como si hubieran coordinado el movimiento. Desde la distancia, cualquier observador habría notado inmediatamente el parecido familiar. La misma altura, los mismos gestos, la misma manera de inclinar la cabeza cuando estaban nerviosos. Rosa, el ama de llaves que trabajaba para Julio desde hacía 20 años, abrió la puerta con una expresión de confusión total. «Señor Enrique, buenas tardes. El señor Julio está en su estudio, pero no me ha dicho que esperaba visitas». «Una leyenda que nos abandonó», replicó María, pero su voz carecía de la amargura que podría haberse esperado. Había algo más: nerviosismo, expectación, tal vez incluso esperanza. David, siempre el más analítico, estudiaba las fotografías con ojo clínico. «Mira las fechas», dijo. «Esta con Reagan es del 85. Carmen, tú naciste en marzo del 82. Esta foto es de cuando tenías 3 años». Carmen se acercó a una fotografía más reciente, donde Julio aparecía con Miranda Reinsberger y sus hijos. La familia oficial, sonriente y perfecta bajo el sol de Miami. «¿Cómo crees que se sintió?», preguntó en voz baja. ¿Cómo se sentía posando para esta foto familiar sabiendo que tenía otros hijos repartidos por España? Antes de que alguien pudiera responder, escucharon pasos en la escalera de mármol. Julio Iglesias bajaba lentamente, vestido con pantalones de lino blanco y una camisa azul cielo. A los 79 años seguía siendo un hombre imponente, pero había algo en su postura. Nadie se movió durante lo que pareció una eternidad. Padre e hijos se miraron a través del espacio del vestíbulo, como si estuvieran separados por un abismo de 40 años en lugar de unos pocos metros de mármol. Finalmente Julio terminó de bajar la escalera. Se acercó lentamente, deteniéndose a una distancia prudencial del grupo. «Antonio», dijo, mirando al mayor de sus hijos secretos, «tienes las manos de tu abuelo. Era mecánico también». Antonio parpadeó, sorprendido de que su padre recordara ese detalle, sorprendido de que supiera algo sobre el abuelo que él mismo apenas había conocido. «María», continuó Julio, dirigiendo su atención hacia su única hija, «tu madre me escribió que habías empezado a cantar, que tenías mi voz, pero la sensibilidad de ella». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. «¿Leíste las cartas de mamá?» «Todas, cada una de ellas, pero nunca respondiste». Julio cerró los ojos un momento antes de responder. ¿Qué podía decirle? ¿Que la amaba, pero que no tenía el valor de romper mi vida por ella? ¿Que pensaba en vosotros cada día, pero que era demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias de mis actos? Luis dio un paso adelante. Su entrenamiento como chef, habiéndole enseñado a enfrentar el calor de las situaciones más intensas. «Podrías haber dicho la verdad. Podrías haber sido honesto». Julio lo miró con una mezcla de admiración y dolor. «Luis, el chef más joven en ganar una estrella Michelin en el País Vasco. Sí, lo sé. He seguido tu carrera desde que empezaste como aprendiz. ¿Me has estado vigilando durante 30 años?» La voz de Luis tembló con una furia contenida. «A todos», admitió Julio, su voz quebrada. «He recibido informes anuales de cada uno de vosotros desde que nacisteis». Carmen se acercó, su instinto de maestra activándose ante una situación que requería paciencia y comprensión, aunque su corazón estuviera destrozado. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «Si sabías dónde, ¿por qué nunca te acercaste?» Julio se dirigió hacia el salón principal, un gesto que invitaba a sus hijos a seguirlo. Era una habitación espectacular, con ventanales que daban al mar y paredes cubiertas de arte y recuerdos de una vida extraordinaria. Pero en ese momento se sentía como una sala de juicios. Se sentó pesadamente en su sillón favorito, ese desde donde había compuesto algunas de sus canciones más famosas. Sus hijos se distribuyeron por la habitación, algunos sentados, otros de pie, todos manteniendo una distancia física que reflejaba 4 décadas de distancia emocional. «¿Conocéis la historia de mi propia infancia?», preguntó Julio, su voz ronca con la edad y la emoción. David, el médico, respondió.
sabemos que tu padre era médico, que creciste en una familia acomodada de Madrid. Julio negó con la cabeza. Esa es la versión oficial. La verdad es más complicada. Se levantó, dirigiéndose hacia una vitrina donde guardaba fotografías familiares antiguas. Tomó, mi madre, María del Rosario de la Cueva, crió a mis hermanos y a mí prácticamente sola. Antonio frunció el ceño. ¿Estás comparando tu situación con la nuestra? No, respondió Julio rápidamente. Estoy tratando de explicar por qué un hombre puede ser capaz de amar profundamente y a la vez ser incapaz de estar presente. Se volvió hacia ellos y por primera vez sus hijos vieron algo que nunca habían esperado: vulnerabilidad absoluta en los ojos del hombre que había conquistado el mundo. Cuando empecé en la música, después del accidente que me dejó paralizado durante 2 años, tomé una decisión consciente. Sería diferente a mi padre. Sería exitoso, famoso, amado por millones. Pensé que eso compensaría las carencias emocionales que había heredado. María se inclinó hacia adelante. Pero tuviste hijos con mamá, con todas nuestras madres. Porque os amaba, porque amaba a vuestras madres. Cada una de ellas representaba algo que mi alma necesitaba en ese momento. Carmen, Isabel, la madre de Luis, era tierra realidad, me conectaba con mis orígenes. Rosa, la madre de Carmen, era inteligencia y paciencia. Me enseñó a valorar la educación que había descuidado. Elena, la madre de David, era ambición profesional. Me mostró lo que significaba dedicar la vida a salvar a otros. Sus palabras fueron recibidas con un silencio tenso. Finalmente David habló. Eso no explica por qué nos abandonaste. Julio se dirigió hacia la ventana que daba al mar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Porque no sabía cómo ser padre sin destruir lo que había construido. Mi carrera dependía de una imagen: el galán eterno, el romántico disponible, el hombre que conquistaba corazones porque él mismo no estaba conquistado. Se volvió hacia ellos, con lágrimas en los ojos. Cada vez que nacía uno de vosotros, sentía un amor tan intenso que me aterrorizaba. Porque sabía que si me quedaba, si me comprometía realmente, tendría que elegir entre vos. ¿Te arrepientes?, preguntó. La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia. Julio se derrumbó en su sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Durante varios minutos, el único sonido en la habitación fueron sus sollozos, el llanto de un hombre de 79 años que finalmente enfrentaba las consecuencias de las decisiones que había tomado 4 décadas atrás. Cada día, susurró entre lágrimas, cada día durante 40 años, cada concierto donde cantaba sobre el amor, sabiendo que había abandonado el amor real. Cada vez que alguien me felicitaba por ser un romántico, sabiendo que había roto 5 corazones. Cada vez que veía fotos de vuestros logros, sabiendo que no había estado ahí para celebrarlos con vosotros. Se levantó, dirigiéndose hacia una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. La abrió con manos temblorosas y sacó una colección de álbumes de fotos. Esto es lo que he guardado durante todos estos años. Los álbumes contenían todas las fotos. David, en cada paso de su carrera médica. He vivido vuestras vidas desde la distancia, explicó. He celebrado vuestros éxitos en silencio. He llorado vuestras penas en soledad. He sido testigo de todo, pero nunca he sido participante. Enrique, que había permanecido callado durante toda la conversación, finalmente habló. Papá, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros y tú? Julio lo miró con expectación. Nosotros no hemos tenido 40 años para preparar esta conversación. Nosotros estamos descubriendo sobre la marcha que tenemos hermanos, que nuestras vidas han sido mentiras a medias, que el hombre al que hemos idealizado o despreciado es mucho más complicado de lo que pensábamos. Enrique se levantó, caminando hasta colocarse frente a su padre. Pero también sabemos algo que tú tal vez no sepas. Sabemos que es posible elegir ser diferente. ¿Qué quieres decir? María se unió a Enrique. Queremos decir que tienes 79 años, pero no estás muerto. Queremos decir que has vivido como un extraño que comparte nuestra sangre, pero que podrías morir como nuestro padre. Carmen tomó las manos de su padre entre las suyas. Queremos decir que nunca es demasiado tarde para empezar a ser la persona que siempre quisiste ser. David, el médico, habló con la precisión clínica que lo caracterizaba. Queremos decir que diagnóstico no es destino,
que los patrones pueden romperse, que las heridas pueden sanar. Julio miró a cada uno de sus hijos, estos desconocidos que llevaban su sangre y habían crecido sin su amor, pero que ahora le ofrecían algo que no merecía, una segunda oportunidad. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó, su voz como la de un niño perdido. Empezar por decirnos que nos amas, dijo María simplemente. Os amo, respondió inmediatamente. Os he amado desde el momento en que nacisteis. Os he amado desde la distancia, pero os he amado. Entonces dilo públicamente, dijo David. Reconócenos como tus hijos, no solo lee. Papá, tu legado no son las canciones que cantaste. Somos nosotros. Somos los hijos que criamos, los trabajos que hacemos, las vidas que tocamos. Somos la familia que puedes elegir tener, añadió Carmen. Julio miró a cada uno de sus hijos, y por primera vez en 40 años sintió algo que había olvidado, esperanza. ¿Me dejaríais intentarlo? La respuesta vino de los 6 al mismo tiempo. Sí. En ese momento, Julio Iglesias tomó la decisión más importante de su vida. No la decisión de ser famoso, no la de conquistar el mundo con su voz, sino la de conquistar los corazones de las personas que más importaban, sus hijos. Entonces empezaré mañana, dijo. Llamaré a mi representante y organizaremos una rueda de prensa. Le diré al mundo quiénes sois realmente. ¿Estás seguro?, preguntó Enrique. Julio miró por la ventana hacia el mar Mediterráneo, donde el sol se ocultaba en el horizonte, terminando un día y prometiendo uno nuevo. Estoy seguro de que ya, por primera vez en 40 años, los hijos de Julio Iglesias se sintieron como una familia. Rota, complicada, llena de heridas por sanar. Pero una familia al fin. Madrid, Hotel Villamagna, sala de prensa, 15 de marzo. La sala de conferencias del hotel más exclusivo de la capital española estaba abarrotada como nunca antes en su historia. Periodistas de toda Europa, América Latina y Estados Unidos se agolpaban en cada rincillo disponible. Las cámaras de televisión formaban una barrera tecnológica alrededor del estrado, donde un simple micrófono esperaba palabras que cambiarían para siempre la percepción del mundo sobre Julio Iglesias. Era las 4 de la tarde cuando las puertas del fondo se abrieron, pero lo que vieron los periodistas no fue la entrada triunfal del galán eterno que esperaban. En su lugar, un hombre de 79 años caminaba lentamente, acompañado de 6 personas que inmediatamente captaron la atención de todos los presentes. El parecido era Iné. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Hoy estoy aquí para confesar que mientras cantaba sobre el amor verdadero, yo mismo fui incapaz de vivirlo. Mientras prometía eternidad en mis canciones, yo abandoné a las personas que más deberían haber importado en mi vida. El silencio en la sala era absoluto. Los periodistas acostumbrados a ruedas de prensa sobre giras, álbumes y premios se dieron cuenta de que estaban presenciando algo histórico. Estas 5 personas que me acompañan hoy son mis hijos, hijos que crecieron sin mi apellido, sin mi reconocimiento, sin mi presencia, hijos que son producto de relaciones reales, de amores genuinos que yo tuve con mujeres extraordinarias, pero que abandoné por cobardía. Señaló a cada uno, mirándolos con un orgullo que por primera vez en sus vidas era público. Antonio Rodríguez, de Valencia, 47 años, el mejor mecánico de coches de lujo de España, casado con Elena, padre de Julio y Carmen, hijo de Carmen, hija de Carmen Vázquez, una azafata que me mostró que la elegancia verdadera viene del corazón, no del dinero. María se inclinó ligeramente hacia el micrófono, pero no habló. Su presencia era suficiente. Luis Fernández de San Sebastián, 44 años, chef con estrella Michelin, padre de Andrea, hijo de Isabel Fernández, que me enseñó que la grandeza está en crear belleza con las manos, no solo con la voz. Luis permaneció sereno, con esa dignidad que había aprendido en las cocinas más exigentes de Europa. Carmen García, de Córdoba, 42 años, maestra especializada en educación especial, casada con Miguel, madre de 3 hijos, hija de Rosa García, que me demostró que la verdadera inteligencia es la que se usa para servir a otros. Carmen sonrió suavemente.
esa sonrisa que había consolado a miles de niños durante su carrera como educadora. Y David Morales, de Granada, 32 años, cardiólogo en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Y finalmente, Enrique Iglesias, a quien el mundo conoce como mi hijo, pero quien tuvo que crecer siendo más adulto que su propio padre. Un periodista levantó la mano inmediatamente. «Señor Iglesias, ¿por qué revelar esto ahora? ¿Por qué no antes?» Julio respiró profundamente. Porque un hombre puede ser demasiado cobarde a los 30, demasiado orgulloso a los 40, demasiado establecido a los 50, demasiado cómodo a los 60 y demasiado cansado a los 70. Pero a los 79, finalmente puede ser lo suficientemente sabio como para hacer lo correcto. Otra periodista se levantó. ¿Cuál ha sido la reacción de sus hijos al conocer la verdad? Julio miró a cada uno de ellos. Ellos han sido más generosos conmigo de lo que yo merezco. Me han dado algo que pensé que había perdido para siempre, la oportunidad de ser su padre. ¿Cómo han vivido ustedes esta revelación?, preguntó un periodista dirigiéndose directamente a los hermanos. Antonio se inclinó. María tomó la palabra. Crecí cantando las canciones de mi padre sin saber que era mi padre. Ahora entiendo por qué su música siempre me emocionaba de una manera que no podía explicar. Los genes son más fuertes que las circunstancias. Luis habló con la precisión que lo caracterizaba. He aprendido que los ingredientes no determinan el plato final. Lo que importa es lo que haces con lo que tienes. Hemos decidido cocinar una familia con los ingredientes que tenemos ahora. Carmen, con su instinto de educadora, añadió: como maestra, he aprendido que nunca es demasiado tarde para que alguien aprenda a ser mejor. Mi padre está aprendiendo a ser padre a los 79 años. Es la lección más hermosa que he presenciado. David, el médico, concluyó: en medicina, sabemos que el cuerpo tiene una capacidad increíble de sanación. Incluso después de heridas que parecían fatales. Las familias también pueden sanar. El pronóstico puede cambiar con el tratamiento adecuado. Durante 50 años canté sobre el amor sin entenderlo realmente. Tal vez ahora, con el tiempo que me quede, pueda aprender a vivirlo. La conferencia se extendió durante 2 horas. Los periodistas hicieron preguntas sobre aspectos legales, sobre herencias, sobre el futuro de la familia, sobre las madres que habían guardado el secreto durante décadas. Pero la pregunta más poderosa vino al final, de una periodista joven. Señor Iglesias, si pudiera decirle algo a las madres de sus hijos que ya no están vivas para escucharlo, ¿qué les diría? Julio se quedó en silencio durante casi 1 minuto. Cuando finalmente habló, su voz tembló con una emoción que ninguna canción había logrado transmitir. Les diría que fueron mejores padres solas de lo que yo habría sido acompañándolas. Les diría que criaron a seres humanos extraordinarios con valores que yo no habría sabido enseñar. Les diría que su amor fue suficiente para crear la familia que yo no tuve el valor de formar. Y les dirí, cada domingo, la casa se llenaba de voces, risas y música improvisada. Antonio había expandido su taller, convirtiéndolo en una empresa familiar donde trabajaban sus hijos mayores durante los veranos. Julio había invertido en el negocio, no como una forma de comprar perdón, sino como una manera de participar en la construcción del futuro de su familia. María había firmado con una discográfica importante. Su primer álbum como artista reconocida oficialmente como hija de Julio Iglesias se titulaba Heredado, y cada canción exploraba la compleja relación entre genes, talento e identidad personal. Luis había abierto un segundo restaurante en Madrid, donde organizaba cenas familiares mensuales. Julio había aprendido a ayudar en la cocina, desarrollando una relación especial con su hijo a través de la preparación de comidas para la familia. Carmen había establecido un programa educativo para hijos de padres ausentes, financiado parcialmente por la Fundación Julio Iglesias que Era una composición nueva, titulada Nunca es tarde, que se convertiría en su último gran éxito. Tardé 70 años en entender que las canciones no son vida, que puedes conquistar el mundo entero y perder lo que más necesitas, pero nunca es tarde para amar, nunca es tarde para estar, nunca es tarde para ser el hombre que siempre quisiste ser.
Cuando terminó la canción, el teatro estalló en aplausos que duraron 10 minutos. Pero lo más significativo no fueron los aplausos del público, sino el momento cuando Julio, por primera vez en su vida, se dirigió a sus hijos y dijo las palabras que habían esperado durante décadas. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para ser un padre. 2 años después, cuando Julio Iglesias murió pacíficamente en su casa de Madrid, rodeado de sus 6 hijos y 16 nietos. Las esquelas en los periódicos no mencionaron solo sus éxitos musicales. Hablaron del hombre que había aprendido que el verdadero legado no son las canciones que dejas. Ese